Según el índice de desarrollo del Banco Mundial, el Ecuador pasó de ser un país de ingresos medios bajos a país de ingresos medios altos. Esta clasificación tiene repercusiones en cuanto a cooperación económica desarrollados y también en cuanto a preferencias comerciales, especialmente con la Unión Europea, el mayor bloque comercial del planeta con el cual Ecuador tiene superávit o balanza favorable. Está con nosotros el doctor Pablo Dávila, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Doctor Dávila, buenos días. Alfredo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al ser un país de ingresos medios a altos, el Ecuador pierde las preferencias comerciales del sistema generalizado de preferencias plus, que solo se aplica a favor de 14 países en desarrollo. ¿Esto qué implica para el Ecuador? ¿Cuáles serían las consecuencias para el comercio exterior? Pues no inmediatamente, porque esto no ocurre de un día para otro, sino en los años que vienen. Gracias, Alfredo. Por principio, se torna imprescindible y absolutamente inminente para el Ecuador, para el bienestar de nuestros ciudadanos, que se defina una política comercial con la Unión Europea y que suscribamos precisamente un acuerdo de asociación con la Unión Europea. El hecho de que el Parlamento y el Consejo Europeo hayan tomado la decisión en términos generales y simplemente falte la ratificación formal de excluir al Ecuador de los beneficios del Sistema General de Preferencias Arancelarias, lo que significa en la práctica es que a partir del 2013 no vamos a obtener los beneficios que hemos tenido hasta el día de hoy. Y esto en la práctica quiere decir lo siguiente: nuestros productos hasta el día de hoy con el Sistema General de Preferencias han pagado aranceles por 22 millones de dólares. Sin el Sistema General de Preferencias y sin un acuerdo comercial, significa que inmediatamente vamos a pasar a pagar 219 millones de dólares. El Sistema General de Preferencias, que es un acto voluntario de la Unión Europea, ha representado un ahorro de 196 millones de dólares para el Ecuador. Ahora, la forma de reemplazar esta problemática comercial es con un acuerdo comercial. Para que la ciudadanía entienda esta situación, desde el 17 de septiembre del 2007 empezaron las negociaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Doctor Dávila, de Naciones. Antes de pasar a la parte del acuerdo, yo pienso que es muy importante, es destacar también el aspecto social, porque a veces se habla de estas cosas y parece como que es un tema de grandes empresas, como que estas empresas son solo una persona. Es que aquí hay un aspecto social, o sea, en términos de empleo, por los productos que involucra el sistema preferencial europeo, que son los mayores exportaciones del sector privado ecuatoriano, que dan mano de obra abundante. Entonces sí es importante que el país conozca cuál sería el impacto y sobre qué regiones del país, o sea, a cuánta gente emplea esta industria exportadora. Por supuesto, Alfredo, quería llegar a ese punto. En cálculos del Comité Empresarial Ecuatoriano, solo en el primer año se verían en riesgo más de 15,000 empleos en el Ecuador. Y este empleo está evidentemente distribuido alrededor de todo el país, porque no está concentrado en las regiones únicamente industriales o en las regiones de alta producción nacional. Al contrario, esto está disperso en las zonas donde hay producción agrícola. Y esto me permite graficar un elemento que entendemos es muy importante para el gobierno nacional. Las exportaciones del Ecuador hacia la Unión Europea se concentran en el área agrícola, en el sector pesquero y en el sector acuícola. 33% del 100% de las exportaciones nacionales están en el área agrícola y en el área acuícola y pesquera, y el 60% en el área agrícola. Quiere decir esto que una afectación tan grave como quedarnos por fuera del Sistema General de Preferencias Arancelarias no va a tener un impacto restringido a un sector de la economía, de la gran industria o de la mediana industria. Esto va a afectar decididamente a los pequeños productores, a los microproductores, y tengo aquí una tabla que, si usted me permite, Alfredo, creo que puede ser muy gráfica en ese sentido. Y no solamente se refiere a la agroindustria costeña, como que es una frase a la industria agroexportadora de la costa, que utilizan muchos izquierdistas en términos despectivos, como si eso fuese algo malo. Ahí también están las exportaciones de flores, porque es una exportación agrícola, que es una de las más importantes del país ahora, y que eso precisamente da empleo en algunas provincias de la sierra. Es correcto.
Es correcto. Y justamente aquí está la estructura del comercio que nosotros tenemos con la Unión Europea. Las exportaciones del Ecuador, como he dicho, en el 63% corresponden al sector agrícola y el 34% al sector pesca y solamente el 3% al sector industrial. Mientras que las importaciones desde el Ecuador, es decir, las exportaciones de la Unión Europea, corresponden en un 90% al sector industrial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la práctica, con la Unión Europea existe un altísimo nivel de complementariedad, que entendemos es algo que podría viabilizar una relación comercial con la Unión Europea sin afectar indudablemente el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, la estructura del buen vivir, la matriz de desarrollo, la Constitución de la República y la política industrial nacional. Esto significa, en otras palabras, que lo que nos vende la Unión Europea son productos que no producimos, no como alguna vez equivocadamente se dijo de que podrían vendernos pupitres o sillas para un local en Ambato. O sea, eso no vende la industria europea, son productos que no producimos y aparte de eso, como usted dice, es una complementación y aparte de eso tenemos balanza favorable, es decir, que más son nuestras importaciones que lo que importamos de ellos. Y este panorama que es tan alentador para la economía nacional, obviamente se desquiciaría sin ese sistema de preferencias que es el que ha permitido llegar a eso. Por otro lado, y creo que esto es importante compartirlo con la opinión ciudadana, las autoridades públicas han señalado como parte de los ejes de desarrollo del crecimiento, de la matriz de desarrollo nacional, una focalización en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas. Creo que es justo señalar que precisamente las principales exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas a la Unión Europea se dan precisamente en productos como frutas, café, pescado, textiles, madera, papel, bebidas y tabaco, otros productos agropecuarios y una infinidad de productos adicionales. La afectación que se da precisamente por la terminación del sistema general de preferencias y por no tener un acuerdo comercial con la Unión Europea no va a recaer en la gran empresa exclusivamente. Es la micro, la pequeña, la mediana empresa la que se va a ver afectada. Es como en el caso del banano, por ejemplo. En el caso del banano, que es el principal producto de exportación, resulta que hay 6.000 productores. O sea, es que no se trata como, por ejemplo, en Costa Rica, que las transnacionales americanas son dueñas del 95% de las plantaciones bananeras y solo hay 20, así parece mentira, productores privados. Aquí hay 6.000. O sea, esto es terrible. Pero aquí hay una cosa interesante, porque tenemos que de los 14 países que actualmente se benefician del SPGP+, hay 7 que son Colombia, Perú y los centroamericanos. Pero estos países ya tienen acuerdos de asociación comercial con la Unión Europea que pensarán a regir desde el 2013. Y estos países son precisamente los competidores del Ecuador, pues ese es el otro problema. Entonces, ¿de qué manera se agravaría el efecto de la pérdida del mercado si el Ecuador, además de perder el SGP+, sus competidores ya tienen acuerdos comerciales y resulta que el Ecuador tampoco tiene un acuerdo? Entonces, realmente estaríamos entrando en un proceso de crisis, de pérdidas de mercado. Por supuesto, estamos entrando esencialmente en un claro proceso de falta de competitividad de los productores nacionales frente a nuestros principales competidores que son, por señalar algunos, Colombia y Perú. Mire usted, sin el sistema general de preferencias, por poner un ejemplo dramático, en el sector atunero, en el sector pesquero nacional, pasarían de pagar un arancel del 0% a pagar un arancel del 20%. En el sector camaronero, pasarían de pagar un arancel del 3% a un arancel del 14%. Mientras los competidores pagan cero, que eso es lo importante, pues. Es que hay otros que producen lo mismo que nosotros y entran con cero, y nosotros con el agua al cuello. Efectivamente, entonces, complementando con la reflexión que usted hacía, tenemos a la competencia, a la industria atunera peruana, a la industria camaronera en los diferentes países de la región, que van a aprovechar esto como una ventaja adicional. Aquí no solamente se trata de lo bien que están haciendo los otros países, sino de las cosas que estamos dejando de hacer nosotros y que nos ponen en una clara incompetitividad frente a los otros países. Esto va a tener un impacto definitivamente de carácter social, que entendemos es lo que menos desea el gobierno nacional. Ahora, eso lo ha dicho el gobierno, doctor Dávila, pero este asunto de la negociación de un acuerdo con la Unión Europea
El gobierno le ha dado tantas largas, ya son como 4 años, que parece una tomadura de pelo. Entonces, ¿en qué situación se encuentra actualmente este trámite? ¿Esperando una decisión todavía o es que ya hay una decisión? O sea, al fin, ¿qué es lo que pasa? Porque a cada rato se dice, después de 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, y hasta ahora no pasa nada. De hecho, uno de los pedidos formales, y quiero aprovechar este espacio, Alfredo, para pedir a las autoridades públicas que haya un pronunciamiento del más alto nivel para que de una vez por todas se clarifique, no solamente a la nación y a los ciudadanos, sino a nuestros socios comerciales, que tenemos en primera instancia la voluntad política de suscribir un acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso es fundamental. El sector empresarial está precisamente esperando que se defina esa voluntad política para entrar a definir el contenido y todos los elementos que son de interés de la política pública. Si queremos sumar a una política estrictamente comercial una serie de acuerdos de carácter político, perfecto. Si queremos sumar una serie de acuerdos en materia de cooperación económica, perfecto. Estamos dispuestos precisamente a apoyar y abonar en la discusión de estos temas, pero es imprescindible que la primera señal de voluntad política se dé, y se dé de manera inminente, precisamente por los temas que estamos discutiendo. Ahora, el gobierno ha expresado algunas áreas de preocupación que obviamente son legítimas, porque en esto del comercio tampoco es que hay que abrir las puertas de par en par, sino que es una calle de doble vía. Entonces, para concretar este acuerdo, hay esas áreas de preocupación, pero ya se ha explicado de que se han hecho las precisiones, ha habido un intercambio de información. Entonces, ¿cómo está ese proceso? ¿Existen todavía preocupaciones? Usted señalaba al comienzo, por ejemplo, de que ellos nos venden productos industriales que nosotros no producimos. O sea, ¿en qué es lo que todavía existen preocupaciones? Primero, una de las preocupaciones del país, del señor presidente de la República y de las autoridades involucradas en este proceso, ha sido que mantengamos acuerdos en los cuales se respete las diferencias de desarrollo. Este es una relación entre dos bloques, entre dos mercados absolutamente complementarios. Nosotros exportamos productos que se necesitan en Europa e importamos bienes de capital, insumos, materias primas que nos sirven para desarrollar la industria. Hay todo un modelo generado por el gobierno nacional para promover la industria local. Si es que no firmamos un acuerdo con la Unión Europea, estaríamos yendo en contra de ese principio. Segundo, se habla de la necesidad de generar una diversificación de los mercados. Yo aquí quiero hacer una aclaración que creo que es muy importante y gráfica. La Unión Europea está compuesta por 27 países. El 90% de las exportaciones actuales del Ecuador a la Unión Europea se concentran en 6 países: en España, en Italia, en Francia, Bélgica, Alemania y Holanda. Esto quiere decir que con un acuerdo comercial tenemos de entrada 21 mercados más sobre los cuales se puede diversificar la oferta exportable del Ecuador, y eso tenemos que aprovechar. Por tanto, se cumple un segundo pedido importante del gobierno nacional. Tercero, promover y proteger a las micro... Hay una precisión. El problema es de que en Europa existe un mercado único. Entonces, los países donde se registran nuestras exportaciones son donde hay los puertos. Pero allá sí hay libre circulación, no es como aquí que paran los camiones en Ipiales. Pues allá va un camión desde España hasta Grecia, o desde Bélgica hasta Polonia. Entonces, también eso, o sea que las exportaciones realmente no se puede decir que están concentradas en 7 países. Realmente claro, el mercado es de los 27 países. Es correcto. Ingresan esencialmente por los 7 países y tendríamos que entrar a definir producto por producto cuál es el nivel de desarrollo o de llegada que tiene a los otros países. Pero lo importante es que podemos aprovechar mejor cada una de esas naciones que integran toda la Unión Europea precisamente para diversificar y poder tener un alcance mejor. Eso es precisamente lo que nosotros estamos pidiendo, se haga un análisis en detalle. Y bueno, pero el análisis ya han tenido 4 años para hacerlo, o sea, ya no es hora de hacer análisis. Aquí hay cuestiones terminantes. Perdemos las preferencias y si no hacemos un acuerdo, la situación de nuestro comercio exterior va a ser un desastre. Lo que pasa, Alfredo, es que es momento de, precisamente para tomar decisiones, poder dejar absolutamente de lado cualquiera de estos argumentos que han sido puestos en la mesa y que no han sido de una vez por todas desvirtuadas. El Comité Empresarial Ecuatoriano el día de hoy va a entregar a las autoridades públicas un estudio completo que precisamente tiene una respuesta a cada uno de estos argumentos. Estamos invitando, y lo hago ahora públicamente,
a las autoridades del área coordinadora de la producción, a las autoridades de la Cancillería Nacional, a las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación, a que de una vez por todas, en una sola sesión de trabajo, puedan considerar estos argumentos que les abone para que la máxima autoridad del país pueda tomar una decisión, por supuesto que abone al cumplimiento de las políticas públicas, pero que considere que es imprescindible tener un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Doctor Dávila, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias.